nuestros oyentes. Bueno, buenas tardes, un saludo para todos. Soy el profesor Rubén Darío. En el programa Conversando con el profesor Rubén Darío, el cual es un programa que se emite desde Cali, Colombia, y que tiene como finalidad, ¿cierto?, aportar y contribuir, digamos, al acervo cultural de nuestros seguidores, seguidoras y de los oyentes. Es un programa en el que conversamos y dialogamos con el público, con escritores, perdón, con escritoras, artistas de diferentes partes de Latinoamérica, sí, y de Europa incluso, para seguir enriqueciendo, ¿no?, ese acervo cultural. Entonces, el programa que vamos a desarrollar el día de hoy tiene, digamos, un formato diferente porque hoy no vamos a estar entrevistándonos o conversando con alguien. Voy a conversar con todos nuestros oyentes que de alguna u otra manera me irán aportando con sus inquietudes, con sus dudas y aportes pues al tema del cual vamos a ir desarrollando, que es la aceptación como señal de fuerza, ¿no? Aceptar la realidad como un símbolo de fortaleza. Entonces, digamos que cuando yo eh, acepto las cosas que no están en mí cambiar, ¿sí? Acepto, digamos, las situaciones que no tengo la potestad de hacerlo, yo empiezo a crecer emocionalmente, empiezo a crecer como persona, ¿ya? Porque resulta que cuando yo acepto esas circunstancias, ¿sí? Acepto esas situaciones adversas y que yo me veo imposibilitado de hacer algo, pues esta herramienta esta aceptación se convierte como una herramienta esencial, ¿no? Para el desarrollo personal, para aceptar esa realidad que no puedo cambiar y que me muestro, ¿no? Cuando acepto esa realidad, no con una actitud pasiva o estática, sino más bien es una decisión activa, ¿sí? Porque el aceptar me permite adaptarme a las circunstancias, me permite adaptarme a las adversidades, ¿no? En vez de quejarme, en vez de estar frustrado, enfadado, ¿sí? O rumiando, sino que al contrario, adaptarme a la realidad va a mejorar mi bienestar emocional, porque cuando yo acepto la adversidad, cuando, me nutro de ella y también de nosotros, ¿cierto? De las personas, pues, que son diferentes y que hacen distintas cosas que seguramente no están en concordancia con mis planteamientos. Entonces, yo logro mejorar y transformarme, ¿ya? Porque en definitiva la aceptación me hace mejor persona, me hace más resiliente, con una mayor capacidad de autorregularme emocionalmente. Entonces, comencemos pues por decir o por definir la aceptación, ¿ya? Y la aceptación es la capacidad que yo tengo para asumir la vida tal y como es, ¿no? Significa aceptar la realidad con situaciones desagradables o agradables sin intentar cambiar o luchar por aquello que no puedo controlar. Entonces, aceptar es un proceso de tolerancia y de adaptación, no de lucha, ¿ya? Desde lo cual, cuando yo acepto, puedo superar con mayor éxito situaciones vitales que son complicadas y seguir caminando en mi crecimiento personal. Entonces, la aceptación implica no estancarme, no una actitud estática, sino que al contrario me permite avanzar en mi crecimiento como persona. Bien, el primer paso en esta estrategia que es eficacia adaptativa, ¿sí? Es principalmente es resaltar aquellas situaciones o circunstancias que yo aborrezco, que son desagradables en mi vida, ante las que no puedo realizar ningún cambio, ¿sí? Bien, porque o no depende de mí o no tengo el control sobre ellas. Cuando yo detecto, esa es
lo primero que yo voy a hacer, ¿sí? Para esta estrategia, digamos, de desarrollo emocional, ¿sí? De crecimiento eh, personal, es detectar esas situaciones, ¿ya? En las cuales yo no controlo o no depende de mí, que sea diferente. Entonces el dolor es inevitable, decía Buda, pero el sufrimiento es opcional, ¿sí? Es aquí cuando yo tengo que hacer un ejercicio de aceptar las circunstancias, sean las que sean, ¿ya? Alineando mis pensamientos y acciones en la búsqueda de esa aceptación, porque de esta forma yo voy a conseguir evitar un gasto de energía innecesaria, digamos, estar luchando con lo que no se puede controlar o con lo que no puedo cambiar y además de tiempo innecesario, ¿no? Es un gasto. Entonces, hay algo que es bien interesante, ¿sí? Y es que cuando yo hablo de aceptar, ¿sí? Aceptar implica adaptarme a una circunstancia, moverme hacia otro lugar, mirar a otro lado, que es muy diferente a la resignación, ¿cierto? Porque aceptar la realidad no es para nada resignarme o no hacer nada, porque resignar es no hacer nada. Cuando yo acepto una situación negativa, sí, o desagradable, que yo no puedo controlar, no significa aceptar el malestar para siempre, ¿sí? Siempre puedo hacer algo, digamos, para encontrarme mejor ante una circunstancia específica o una circunstancia determinada. Entonces, es importante centrarme en aquello que sí está en mi poder o que sí está en mis manos, ojo, en lo que depende de mí. Yo puedo centrarme en las cosas que yo sí puedo hacer, ¿no? En lo que sí está en mí poder cambiar o hacer algo para que eso cambie su rumbo. Entonces, sentir autocontrol, decidir responsabilizarme de mi propio estado de ánimo para que poco a poco poder cambiarlo sin tirar la toalla o caer en la apatía de la resignación. Entonces, este es un ejemplo. Digamos que alguien es de baja estatura, ¿sí? Y entonces él tiene, digamos, tres alternativas. Cuando se resigna, entonces se frustra y dice, no voy a crecer, nadie me va a aceptar así, yo no puedo hacer más nada. Allí puedo, hasta allí llego, ¿sí? Cuando no acepta las circunstancias, entonces, bueno, y entonces se resigna a no hacer nada, ¿sí? A que no puede, con la altura que tiene, no le alcanza para eh, desempeñar, digamos, tal actividad. Entonces ya tira la toalla y se resigna porque esa altura no se puede hacer nada. No acepta, entonces, no acepta digamos, su altura, ¿sí? Entonces empieza a colocarse de tenis con plantillas, hacer ejercicios de estiramiento seguramente, someterse a diferentes procesos para alargar de alguna forma sus extremidades. Bueno, un sinfín de números y de cosas y luchando para eso y sufriendo por eso, porque no acepta. Mientras que cuando se acepta, entonces, bueno, acepto que soy de estatura baja, pero con esta estatura también puedo hacer otras cosas, ¿sí? ¿Qué me puedo beneficiar o qué puedo hacer yo con esta estatura que tengo? Que es muy distinto a resignarse, que no hago nada porque ya con esta estatura no me alcanza para hacer algo, mientras que cuando yo digo, bueno, yo soy bajito, pero bajito puedo hacer tal cosa. Yo soy de esta estatura, pero eso me sirve para hacer tal otra. Entonces miro otras alternativas porque la aceptación me permite mirar hacia otro lado para centrarme en ello, para centrarme en lo que yo sí puedo hacer. No, no me obstaculiza como la resignación. Bien, eh, entonces decimos que la aceptación la vamos a entender como un cambio, como una estrategia, la aceptación como una estrategia emocional, ¿sí? Sabemos que cuando yo tomo contacto con lo que siento, experimento, sentir, identificar mis emociones, ¿ya? Sin tratar de eliminar esas sensaciones desagradables o lanzarme juicios, eso me ayuda a desarrollar una adecuada regulación emocional, ¿sí? El controlar todas esas emociones
el identificar mis sentimientos, lo que yo siento, entonces me va a permitir, digamos, tener una adecuada regulación de esas emociones. Entonces, en nuestra consulta tratamos a veces esa consulta que yo me hago a mí mismo cuando me examino, sí, y me encuentro con la ansiedad, es parte de ese problema que pueda disminuir esa emoción, ¿sí? Y la ansiedad que me genero es a veces, en muchos casos, es una falta de aceptarme o de aceptar mis sentimientos, ¿ya? Entonces, cuando yo elimino o no sentir ansiedad, cuando yo intento eliminar o no sentir esa ansiedad, buscando desesperadamente dejarla sentir, porque la veo como una amenaza en mi vida, huyo, evito todas aquellas situaciones en las que podría sentir malestar. Allí yo me voy a frustrar, ¿no? Y entonces es fundamental comprender que no querer sentir ansiedad se ha comprobado, está demostrado que provoca el efecto contrario en la persona, ¿no? Es como, es ponerle una traba a algo, resistirme a algo que es natural, se demuestra que me voy a llenar más de ansiedad, ¿ya? Entonces, la habitación experiencial de emociones, cuando yo trato de evitar esas emociones, no es el mejor afrontamiento que puedo hacer, ¿ya? El afrontamiento de escape, aunque alivia a corto plazo, hace que las emociones, que esas emociones desagradables, incómodas, perpetúen, porque simplemente las estoy evadiendo por ese momento, ¿no? Y que haga que, y esto hace que me relacione con una gran variedad de psicopatologías y problemas psicológicos. Entonces, cuando yo no acepto las circunstancias, ¿sí? Digamos, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando no acepto las circunstancias que no puedo controlar o que no están en mi cambiar. Hay determinadas personas tienen más dificultad a la hora de aceptar estas circunstancias vitales negativas, ¿ya? ¿Qué variables marcan la diferencia, ¿no? Tenemos características personales que potencian esa tendencia a no aceptar la realidad que no nos gusta, ¿ya? Y entonces lo que ocurre o algunos rasgos de estas personalidades o esas personas es, por ejemplo, baja tolerancia a la incertidumbre, ¿sí? No aceptar la incertidumbre como parte inevitable de la vida, anticipando constantemente todas esas posibles variables que puede acontecer. Por ejemplo, y si cambia de opinión, y si hay algo que se me escapa, y si en realidad no me está diciendo toda la verdad, toda una serie de pensamientos que no han ocurrido y que lo que van a hacer es generarme una angustia. ¿Qué ocurre cuando no acepto estas circunstancias no deseables? Pues hay creencias irracionales, ¿no? Relacionadas con el control o la responsabilización, peor aún excesiva, de, por ejemplo, siempre se puede hacer algo, todo depende de mí, etcétera, ¿no? Las reglas morales rígidas, deberías, está siempre esa idea, ¿no? Y la sensación permanente de injusticia, tendencia a interpretar la realidad en términos de blanco o negro, ¿ya? Son solamente, no hay sino esas dos opciones, sin atender a posibles grises o formas distintas de funcionamiento. Estos son rasgos, estamos viendo los rasgos de personalidades o de personas que no aceptan estas circunstancias pues no controlables. También se da mucho de atribuciones externas, atribuir las causas de mi malestar a variables externas como el karma, por ejemplo, la suerte, puede dificultar la aceptación de situaciones displacenteras. Por ejemplo, el opositor que ha suspendido 5 veces y atribuye a la mala suerte o a los examinadores la causa de su fracaso, siempre buscando afuera las causas pues que están ocasionando, digamos, mis dificultades, mi malestar, mi frustración, siempre estoy señalando a otro lugar, afuera de mí. Otro rasgo es la intolerancia emocional, ¿no? Cuando aceptar la situación supone experimentar elevados niveles de malestar, se puede tender, siempre hay una tendencia
a negar o a no asumir lo que está ocurriendo. Esto es evitación experiencial o cognitiva, ¿ya? Entonces, de esto voy a mencionar aquí algunos beneficios, digamos, después de haber ido caminando sobre lo que es el no aceptar, ¿no? Y lo que es el aceptar, qué es la aceptación y qué ocurre cuando no acepto, ¿no? Las circunstancias adversas que no están en mi cambiar. Entonces vamos a mirar qué beneficios puede traer la aceptación, beneficios emocionales, ¿sí? Entonces todas estas situaciones negativas que acepto me transforman, ¿sí? Ponen en marcha mis habilidades de adaptarme y abren paso al cambio. Definitivamente aceptar es transformarse, aceptar es cambiarse porque yo no me voy a quedar inmóvil, no me voy a quedar estático, sino que voy a mirar hacia dónde puedo yo ejercer control, tener un control de esa situación y no quedarme lamentándome o resignado. Entonces, esta aceptación pone en marcha mi habilidad de adaptarme y abre paso al cambio y al aprendizaje constante, que va a ser fundamental para el afrontamiento de cualquier otra circunstancia que se avecine. Entonces, a ver, unos beneficios, subrayemos, por ejemplo, el aprendizaje y el cambio personal. Ya no soy el mismo tras el proceso de aceptación, me transformo. Mayor ajuste con la realidad, fomenta pensamientos más racionales y objetivos. Cuando yo acepto, hay resiliencia, fortaleza para manejar situaciones futuras. Es un entrenamiento diario, ¿sí? Paso a la acción, porque no me quedo resignado y tiro la toalla. Búsqueda de soluciones, desbloqueo, ahorro de energía y tiempo y optimizo, ¿no? Ahorro de energía y tiempo y además, debido a esto, optimizo mi malestar sin magnificarse, sin agrandar las cosas. La autoestima, hay una sensación de capacidad y de control personal, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo yo? Estos son algunos, pues, de los beneficios, digamos, que trae la aceptación, los beneficios en las emociones. Ahora, ¿cómo puedo yo desarrollar esta capacidad de aceptación? ¿Sí? Que es, digamos, un ejercicio diario que lo debo de utilizar o que lo debo llevar a la práctica en las diferentes situaciones que me veo. Entonces, por ejemplo, reconocer lo que lleva a tener emociones displacenteras, ¿sí? Cuando detecto qué situaciones o circunstancias hay en mi vida que no me satisfacen o que me causan malestar y los diferentes grados en los que lo siento, eso me permite hacer algo con esas emociones displacenteras, tener control sobre ellas, ¿no? El detectar esas situaciones va a ser fundamental para desarrollar esta capacidad. Otro punto es identificar mis emociones y lo que ellas me están hablando, lo que ellas me están diciendo. Las emociones están para ayudarme, ¿no? En ese sentido debo de darme permiso para sentirlas, para escuchar, para expresar lo que siento, ¿ya? Identifico mis emociones displacenteras, colocarles un nombre. Es normal que me sienta así. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué me siento así? Esta emoción, ¿cómo podría titularse, por ejemplo? Otro punto es incrementar tu tolerancia a sentir, ¿ya? Cuando sientas alguna emoción displacentera, como la llamamos aquí, ¿sí? Desagradable, ansiedad, miedo, tristeza, envidia, celos, entonces es eficaz exponerte a lo que sientas. Fíjate en eso que estás sintiendo, ¿ya? Obsérvalo detalladamente, anótalo donde sientas en tu cuerpo, quédate un rato sintiéndolo sin alarmarte. Practica esto con frecuencia, digamos a menudo, ¿ya? Puedo ponerme, digamos, unos horarios, unos momentos en los que yo haga este ejercicio conmigo mismo, de sentir y de escuchar esas emociones, ¿ya? Otro punto es centrarse en lo que depende de mí, ¿sí? Céntrate en lo que está en tu control, ¿ya? Piensa si hay algo que puedas hacer para resolver la situación de malestar.
Céntrate en lo que está en tus manos poder hacer, ¿ya? En lo que tú puedas hacer. Si la respuesta es sí, entonces hay que moverse a buscar una solución posible y poner en marcha ese plan de acción, ¿ya? Pero si es lo contrario, si es no, entonces debo de practicar la aceptación, no intentar combatir o cambiar la situación desagradable, centrarte en aquellas cosas que puedo hacer para sentirme mejor, ¿bien? Desarrollamos, digamos, otro punto es el no centrar en la emoción como un peligro a vigilar. No te resignes ni te dejes llevar por la apatía, la resignación o por el regodeo emocional. Piensa en pequeños pasos y acciones que puedo llevar a cabo, que puedas llevar a cabo, ¿no? Afrontar las emociones inteligentemente, eso es decir, eliminar la rumiación o la búsqueda de causas y el por qué, y más bien enfocarnos, centrarme en para qué me puede estar ocurriendo esto o para qué me puede servir. Bien, en vez de estar pues refunfuñando y rumiando, diciendo y lamentándome y quedándome allí estancado en diciendo por qué y buscando causas. Entrenar la aceptación. La aceptación es algo, es un proceso, como dije al comienzo, que se lleva su tiempo y que hay que ser paciente y que es algo que como no es innato, puedo entrenar. Y finalmente, sí, José Saramago, el escritor, dice lo siguiente, ¿no? Nuestra fortaleza ante la vida se construye superando tres barreras: el miedo, la resignación y la indiferencia. Entonces, miren, cuando las emociones desagradables son muy fuertes, muy intensas y afectan mi vida de forma significativa, es pertinente acudir a alguien, buscar una ayuda profesional para que valore tus características individuales y te oriente de forma específica. Bueno, yo les mando un abrazo a todos. Esperamos estar con ustedes el próximo jueves porque tenemos un invitado muy especial, muy importante, ¿sí? Que representa, digamos, las letras contemporáneas latinoamericanas y nos va a estar compartiendo sobre su gran trayectoria en el campo de las letras. Un abrazo y nos encontramos pronto.